En este segundo y último capítulo sobre el reinado del emperador Carlos V, vamos a tratar el ambiente intelectual y el ámbito religioso que se respiraba bajo el reinado del monarca nacido en Gante. También vamos a hablar sobre el sistema de gobierno de la monarquía hispánica, en concreto de los Austrias mayores. En este sentido, hay que discernir entre los Austrias mayores, que gobiernan España durante todo el siglo XVI, Carlos V y Felipe II, de los Austrias menores, que rigen los destinos de nuestro país durante todo el siglo XVII. Dicho esto, hay que señalar, respecto al sistema de gobierno de la monarquía hispánica, que al emperador Carlos V el gobierno del país le interesó muy poco. De hecho, el emperador no es un rey moderno, y en toda su actuación aparece un espíritu medievalizante, aunque con características modernas. Así destaca su afición a los torneos medievales. Tiene dos campos de batalla en su vida política. En primer lugar destaca Alemania, donde intenta evitar por todos los medios la división de la Iglesia. Y en segundo término aparece el Mediterráneo, donde entabla conflicto con los turcos. En cuanto a la política interior, le interesó francamente poco. Desatiende el reino por motivo de sus continuos viajes. De hecho, estuvo en España tan solo en 16 ocasiones. Carlos V no está interesado en los aspectos vitales y tiene una idea imperial que puede proceder de Erasmo de Róterdam, puesto que Carlos V era un erasmista convencido. Posee la idea de la Universitas Cristiana, lo que se traduce en una federación de estados cristianos unidos con una ideología común, el cristianismo, y un objetivo común, la defensa de la cristiandad. Sin embargo, esta tarea necesita un árbitro. En este sentido surgen ya los problemas, puesto que si Carlos V opina que el árbitro debe ser el emperador, el Papa también podría tomar cartas en este delicado asunto. Pero la idea imperial de Carlos V no puede ponerse en práctica durante el siglo XVI, puesto que es una idea francamente medieval, y en la Edad Moderna triunfan ya los estados nacionales en toda Europa. Pretende además el emperador utilizar España como una retaguardia de su política exterior imperial. Carlos V fue un hombre dialogante y poco beligerante. Posee dos grandes preocupaciones. En primer lugar, sus problemas económicos, ya que necesita oro y plata, por lo que pide subsidios a las cortes y solicita préstamos a los banqueros. O lo que es lo mismo, en otras palabras, crucifica la economía española. Otra preocupación fundamental es el modo de gobernar un imperio de tan amplias dimensiones. Por ello debe ajustarse a cada ámbito, lo que significa que no existe una política unificada, por lo que no hay una organización financiera común. Hay una sola parte que aporta al resto del conjunto imperial, que es sin duda Castilla. Por otra parte, Carlos V inicia el sistema conciliar en relación al gobierno de los Austrias, es decir, gobierna la monarquía española mediante consejos en los asuntos importantes del reino. Estos consejos eran grandes comisiones de expertos en favor del asesoramiento del monarca, cuyas funciones eran tanto administrativas como judiciales. Se establecen en este sentido dos tipos de consejos. En primer lugar, destacan los consejos asesores y ministeriales, que son aquellos que consisten en grandes reuniones de expertos que asesoran al rey en todas las áreas de su política. Así, por ejemplo, existe el Consejo de Guerra, también el Consejo de Hacienda, sin olvidar el Consejo de las Órdenes Militares o el Consejo de la Cruzada, siendo también muy importante el Consejo de la Inquisición. Muchos de ellos existían ya en la Baja Edad Media. El consejo más importante sin duda era el Consejo de Estado, que aunque era un consejo honorífico, es donde se hallan representados los funcionarios más importantes del imperio. Los catalanes, los aragoneses, también los valencianos, sin olvidar flamencos e italianos, junto con la cúpula de la alta nobleza, que son conocidos como los grandes de España, teniendo la misión de asesorar al monarca en las cuestiones más importantes de la política estatal. Por su parte, el Consejo Real asesora al rey en cuestiones fundamentales de su política, pero sobre todo se centra en la política del reino castellano. El Consejo de Estado y el Consejo Real son sin duda los dos consejos más importantes. Por otra parte, también existen los consejos territoriales. Así, cada una de las partes constitutivas del imperio tiene su propio consejo. En este sentido aparecen el Consejo de Italia, el Consejo de Indias, el Consejo de Flandes, el Consejo de Aragón o también, por ejemplo, el Consejo de Portugal, donde esgrimen los asuntos de los territorios que representan, aunque su capacidad sin duda está muy mermada, ya que solo poseen funciones judiciales, es decir, actúan como altos tribunales de justicia y se encargan de hacer el juicio de residencia a los virreyes. Los virreyes están centrados en Nápoles, Aragón y Cataluña, lo que se traduce en que una vez desempeñado el cargo se hace una investigación para verificar que se realizó una gestión eficaz. El rey está representado por el gobernador o por el virrey. En este sentido hay que señalar
que los Países Bajos están gobernados por un representante directo del rey, es decir, no existe virrey y este representante podía ser sin duda una persona de confianza del monarca. En el caso de los Países Bajos destaca Margarita de Austria, que es la hermana del emperador Carlos V, e igual sucede con el Ducado de Milán. Una figura clave para el óptimo funcionamiento del sistema es sin duda el secretario real. Así, la comunicación del rey con las distintas partes del imperio se llevaba a cabo a través del secretario, quien organiza toda la documentación que emana de los órganos administrativos. El rey, cuando debe tomar una decisión importante, consulta al Consejo. El Consejo se reúne para preparar la respuesta al rey y redactar un documento que llega a manos del secretario real, quien se encarga de organizar toda la documentación de las instituciones. Otra función del secretario sin duda es la de coordinar, incidiendo en un mejor funcionamiento burocrático. El sistema de gobierno que crean los Austrias mayores funciona siempre dependiendo de la eficacia del secretario, es decir, descansa en la Secretaría Real. Normalmente había tanto secretarios reales como consejos hubiese, aunque destacan varios secretarios en concreto. Así Carlos V tuvo varios secretarios, destacando Francisco de los Cobos, Alfonso de Valdés y Juan de Valdés. Francisco de los Cobos es el arquetipo del secretario real del siglo XVI. Los secretarios reales no son miembros de la alta nobleza, es decir, proceden de la baja nobleza ciudadana o incluso del mundo burgués. Todos tienen algo en común. Han pasado por la universidad y han estudiado Derecho. Con Felipe II destacó Antonio Pérez y Escobedo. Por tanto, el verdadero desempeñador de la política del reino fue sin duda el secretario, debido a los continuos viajes del emperador. Carlos V fue un rey continuamente endeudado que sacrificó a Castilla. Además, el dinero que venía a España era sin duda insuficiente para llevar a cabo la política exterior. Respecto al ambiente intelectual y religioso, hay que señalar que el reinado de Carlos V conoce la reforma protestante que no cuajó en España no solo por deseo de la corona, sino también porque los motivos de la reforma no se produjeron en nuestro país debido a que la reforma se inició ya con el cardenal Cisneros, quien hizo frente al concubinato y también elevó la moral del clero, junto con la reforma de las órdenes religiosas. Además, las preocupaciones españolas están centradas en dos frentes, los musulmanes y los judíos. El cardenal Cisneros redactó los estatutos de la Universidad de Alcalá, que toma como ejemplo los estatutos de la Universidad de París, que se fundó en el año 1498, pero que tiene su apogeo durante el mandato de Carlos V. En el siglo XVI se hacen importantes estudios de teología, medicina, ciencia y derecho. Sin embargo, a pesar de ser una universidad de corte humanista, tiene métodos escolásticos. Alcalá es el centro teológico, destacando los estudios bíblicos, cuyo fruto sin duda es la edición de la Biblia Complutense, que se halla escrita en hebreo, griego y latín, y la Biblia Políglota de Amberes, que consta de 5 lenguas, hebreo, griego, latín, arameo y siríaco, dirigida por Benito Arias Montano. También hay esfuerzos por traducir la Biblia a la lengua vernácula. La labor de Cisneros perdura durante tanto tiempo porque uno de sus defensores sin duda fue el emperador, un monarca contrario a los métodos inquisitoriales, ya que era un soberano dialogante debido a que Carlos V, como los protestantes, poseen un enemigo común, que es sin duda el Papa. Su carácter dialogante se muestra en la concesión de 50 años a los moriscos para que abandonen el país. Sin embargo, el único problema es el de los alumbrados o iluministas, corriente que tiene importantes similitudes con el protestantismo. El iluminismo es una aberración de la mística. Creían que debían someter su voluntad a la voluntad divina, lo que permite creer en la predestinación. Los iluminados derivaron en una secta. Eran partidarios del contacto con la esencia divina, pero cuando se entra en éxtasis. Además, afirman que cuando se está en éxtasis no puede cometerse pecado mortal, por lo que niegan que las obras tengan validez. Por tanto, si los alumbrados dicen que con el éxtasis no hay pecado mortal, se crean sectas en España que dan rienda suelta a sus pasiones sexuales, por lo que fueron duramente reprimidos. Los círculos más importantes se encontraban en Valladolid y en Sevilla. Según Antonio Domínguez Ortiz, un historiador de muchísimo prestigio, entre estos alumbrados había muchos conversos. Carlos V prohíbe sin duda el iluminismo en el año 1525 y es condenado como anatema, es decir, herejía, pero quien realmente termina con ellos es Felipe II mediante 2 autos de fe, por lo que fueron quemados. Los alumbrados fueron una corriente de gran influencia en nuestro país.
En cuanto al erasmismo, el país donde más fama y éxito tuvieron las obras de Erasmo fue sin duda España. Batallón afirma que era una figura tan popular que era leído incluso en los mesones. El erasmismo tuvo tanto eco en España debido a que él era el intelectual más crítico con la Iglesia. Erasmo ridiculiza constantemente las órdenes religiosas al tiempo que se reformaban en España. Erasmo escribe todo tipo de manuales, tratados sobre matrimonio, infancia, teología o filosofía, y publicó sus famosas sentencias, que son frases breves famosas que enseñan a la gente, dando además una visión del cristianismo reformado evangélico en su obra El Manual del Caballero Cristiano. Debido a que Erasmo aborrecía a los frailes, en España fue condenado por dichos frailes. Sus enemigos le atacan porque trata temas como el libre albedrío y hacen una junta en Valladolid en el año 1525 para intentar condenar las obras de Erasmo, aunque sale indemne y triunfante. Con ello, hay una serie de prelados que defienden al holandés, como Fonseca y Manrique. Finalmente hay que señalar que Carlos V abdicó y se recluyó en el monasterio de Yuste, en Extremadura, donde finalmente murió.